Hermano, vamos a dar comienzo a la clase en esta noche, al nuevo estudio de la historia de la iglesia. Es un gran gozo para nosotros tener a cada uno de ustedes presentes con nosotros y sabemos que hay varios grupos que se están añadiendo en esta noche, así que le voy a permitir a la hermana Getsi, que es la administradora, la asistente administradora del seminario, a que diga algunas palabras de introducción. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Mi nombre es Jetsi Brown. Estoy muy contenta, la verdad, eh, y quiero que compartamos todos juntos esta alegría, ¿verdad? Tenemos nuestros hermanos, nuestro primer grupo en el país de Venezuela. Estamos muy contentos por nuestros hermanos en el país de Venezuela. Tenemos hermanos de Bonaire, también en la isla allá. Y hermanos que se han añadido de la República Dominicana, se siguen añadiendo muchos, muchos más. Y le damos la bienvenida a todos, todos estamos muy contentos. Muy pronto tendremos hermanos del Perú y Dios mediante de México también sería el primer grupo en México. Así que estamos muy contentos, mis queridos hermanos de Venezuela. Saludos, los hermanos de Santo Domingo, de San Juan, Pedernales, Barahona, ¿qué otro se me está? Los Ríos, sí, tantos que están ahí en República Dominicana. Sean todos bienvenidos. Y mis hermanos también, hay dos nuevos en Colombia del grupo del Pastor Miguel Ángel. Así que estamos muy contentos. Saludos a todos mis hermanos. Sé que tal vez solo me escuchan por llamada de mensajes de voz o solo de mensajes de texto, pero es un placer, un gozo, una alegría poder verlos aquí. El pastor Nieves, bendiciones. Muy pronto me estaré comunicando con cada uno de ustedes para saludarles y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Estamos a la orden, muy contentos, muy gozosos por nuestros nuevos hermanos aquí. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Y hermanos, siempre recuerden que cuando entren, que apaguen su micrófono y después al final, si tienen alguna pregunta, lo pueden encender, porque eso nos ayuda a controlar la interferencia de las voces y sonidos y todo. A veces sucede aún así que nos disculpa desde ahora cuando a veces alguien está hablando y no podemos llamar la atención rápidamente y se escucha entonces conversaciones aparte de la voz del instructor. Así que de antemano se lo digo que va a pasar. Tratamos que no, pero la mejor manera es que usted se encargue de su propio micrófono y así nos va a ayudar. Así que, bien, vamos a tener un momento de oración. Después yo voy a compartir mi pantalla, que son las diapositivas que vamos a usar. Vamos a basar mucho lo que vamos a decir, lo que ya está escrito en el libro, porque está muy bueno el libro y los comentarios y las explicaciones que da el comentario sobre la historia. Así que vamos a simplemente leer y después añadir algunos comentarios a lo que ya está ahí en el libro. Pero creo que aunque no se le va a pedir a usted que lea todo el libro 9 en este mes, sí esperamos que después usted pueda en su tiempo terminar el libro. Solamente vamos a cubrir parte, algunos capítulos en estas 4 semanas, pero sí se espera que al final del mes o durante el tiempo de receso en el verano, que no habrá clase, que usted pueda terminar sus lecturas del libro 9 y también el libro 10 cuando lo hagamos en el mes de marzo. Así que vamos a explicar más en un momento, pero por ahora vamos entonces, antes de compartir mi pantalla, mi diapositiva, vamos a tener un momento de oración. Señor, alabamos tu nombre en esta noche. Te damos a ti toda la gloria, Padre mío. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti? Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por su muerte en la cruz, por nuestro Calvario, en el Calvario, por nuestros pecados, por su resurrección de entre los muertos y porque nos has perdonado nuestros pecados y nos has adoptado como hijos tuyos e hijas tuyas por toda la eternidad. Dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que te alabamos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas también, porque no estamos solos en esta vida. No estamos solos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. No estamos solos en nuestras iglesias, en nuestra nación. Tú eres Dios creador
sustentador del universo, de la tierra. Eres Dios soberano y te alabamos a ti, Señor Jesús. Señor, gracias por cada pastor, cada líder anciano, cada líder de la iglesia, que tú les bendigas ricamente en su iglesia, en su familia, y que, Señor, al leer acerca de la historia tuya, Señor, realizada a través de estos últimos 2000 años de la iglesia, que podamos, Señor, ser edificados al leer y escuchar acerca de grandes hombres y mujeres que vivieron una vida fiel a ti. Y también, Señor, de las amenazas que existieron y que aún existen hoy en día en la iglesia y en la cultura. Así que gracias, Señor. Dedicamos este estudio a ti. Te pedimos que nos ayude, Señor, a ser claro en lo que decimos y en las explicaciones. Y gracias por este cuerpo, esta familia del seminario Leadership Outreach. Gracias por el crecimiento que estamos experimentando. Y, Señor, siempre mantenernos muy cerca de ti, cerca de tu palabra, cerca de tu espíritu, porque sin ti nada somos ni nada podemos hacer. A ti sea la gloria. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces, si me permite un momento. All right. You share my screen. Right. Jesse, ¿se ve bien la pantalla ahí? ¿Puede ver la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok. Sí, Entonces, sí se ve. ok, gracias, hermano. Entonces estamos en la perspectiva general de historia de la iglesia y este es el volumen 9. A veces los estudiantes se confunden y dicen, ¿por qué estamos empezando con el volumen 9 en lugar del volumen 1? Y es porque nosotros empezamos este estudio hace casi ya 2 años y empezamos con el libro 6, que tiene que ver con la vida espiritual, la vida personal, tu caminar con Cristo. Después fuimos al 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, y ya hemos llegado al 9. Pero lo lindo de nuestro seminario es que usted puede entrar en cualquiera de los cursos y después continuar dándole seguimiento a cada uno de los volúmenes hasta que haya leído y estudiado y participado de las conferencias de los 10 libros y después se gradúa. Así que ahora ya estamos casi al final de los 2 años que empezamos en mayo creo que fue el año 22 y terminamos ahora en el mes de abril con el libro número 10. Así que bienvenido para aquellos que están entrando en el libro 9. Ya para esta semana usted debiera de haber leído la página 9 al 64 en preparación para la clase de esta noche que la voy a dar yo. La semana que viene o en esta semana debe de leer la página 65 a la página 118 en preparación para la clase en vivo que será el próximo lunes. Usted verá que estamos haciendo algo diferente en el volumen 9. En lugar de enseñar en vivo la segunda y el segundo y el cuarto lunes del mes, estamos enseñando en vivo cada uno de los 4 lunes del mes de febrero. Así que en esta noche estaré yo, un servidor con usted. La semana que viene vamos a introducir a un nuevo instructor, doctor Juan Valdés, que es pastor también aquí en Miami, y él va a dar la clase de la segunda semana. Y después tendremos al pastor Marlon Brown en la semana 3 y el pastor Gregorio Olliveris la última semana. Así que los 4 estaremos aquí en vivo, el mismo horario, cada lunes. Así que esas son las páginas que ya para la semana que viene debe leer, tener leída, 65 a la 118. Y la hermana Getze, yo sé que le enviará esas páginas esta semana para que usted sepa que debe de leerla antes del próximo lunes. La página 9, ahí en su libro, si lo tiene delante de usted, en español, si lo tiene en inglés, tenemos varios estudiantes aquí en los Estados Unidos que prefieren leer el material en inglés, es la página 8. Este curso fue diseñado para introducir a los pastores. Siempre en este currículo van a hablar de pastores. ¿Por qué? Porque cuando se fundó este ministerio, el Ministerio de Capacitación para Líderes y Pastores en el año 1990 en África, fue diseñado primordialmente para pastores que no habían tenido la oportunidad de ir a un seminario tradicional. Pero desde entonces se ha permitido que líderes también en la iglesia, tantos hombres, mujeres,
pastores, líderes, también puedan participar de este estudio. Pero el enfoque siempre ha sido primordialmente los pastores. Entonces, cuando usted lee la descripción del curso, va a hablar acerca o se va a dirigir a los pastores. Entonces, el curso fue diseñado para introducir a los pastores o los líderes al conocimiento de los más destacados personajes, principales desarrollos políticos, históricos y culturales, de los más importantes movimientos religiosos y de los cruciales asuntos doctrinales que han fluido y dado forma a la iglesia cristiana a través de sus 2000 años de historia. Si usted ha leído un poco de historia, no importa qué segmento de la historia nacional o política, lo que sea, usted entiende de que los tomos que se han escrito sobre la historia son innumerosos. Así que lo que hace este volumen es reducir de una manera, por eso se llama una perspectiva general, ¿verdad? De la historia, para darle los nombres un poco sobre los movimientos, las herejías que existieron, los desafíos que la iglesia atravesó y lo demás, pero no tiene la intención de darle todos los detalles que uno quisiera. Uno se puede concentrar solamente en un segmento de la historia de la iglesia y ahí puede leer volúmenes sobre ese segmento solamente, ¿verdad? Porque hay mucho en la historia que nos informa de lo que estaba pasando, los acontecimientos y lo demás. Así que este estudio está excelente y de nuevo a usted no se le va a pedir en estas cuatro semanas leer el libro entero, pero sí creemos que es útil para usted, para su comprensión y su edificación, si poco a poco va leyendo el resto de las páginas que no están asignadas en este mes. Hay muchos objetivos ahí, usted va a leer, por ejemplo, el primero, enseñar a los pastores los hechos principales, acontecimientos, movimientos. Segundo, presentar a los pastores las figuras claves. Hay tantas figuras, pastores, líderes, misioneros, filósofos cristianos, teólogos cristianos, apologistas, dado la apologética, cristianos, grandes figuras en la historia. Solamente vamos a tocar algunos de ellos y decir un poco sobre ellos. Instruir en los principios bíblicos con los cuales ha operado la iglesia a lo largo de los siglos. También el conocimiento de los triunfos, los fracasos de la iglesia. Es interesante. A veces usted escucha hermanos que dicen, quisiéramos ser como la iglesia primitiva, pero se olvidan del libro de los Hechos, se olvidan del libro de Corintios, se olvidan del libro de Filipenses, ¿verdad? Ellos tenían problemas igual que tenemos nosotros. Habían herejías igual que tenemos hoy en día. Había disensión y separación y pleitos y carnalidad y mundanalidad en la iglesia, igual que muchas veces encontramos. Hacía falta la disciplina en esos momentos y hace falta la disciplina hoy en día. O sea, no somos muy diferentes, hermanos, pero es lindo poder entonces leer porque el espíritu es el mismo. La Biblia dice que hay un bautismo y un Señor y un espíritu, Efesios capítulo 4. Ese mismo espíritu que causó el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, es el mismo espíritu que vive en nosotros y opera en nosotros y a través de nosotros y alrededor de nosotros para cumplir los propósitos de Dios para el reino hoy en día. Así que todo esto nos está ayudando a apreciar nuestra historia. Y esa historia sigue siendo escrita. Y puede ser que en 100 años, 50 años, se escribirá en algún libro de historia acerca de su país y del movimiento de Dios en su iglesia o en su ciudad. No sabemos, ¿verdad? Pero estamos escribiendo todavía esa historia. Entonces, 5, animar a los pastores a que aprendan de las lecciones que nos da la historia de la iglesia, lo que se debe y no debe hacer, y volver a enfatizar delante de los pastores la necesidad de mantener en la iglesia una doctrina y una práctica sana. Y por último, capacitar a los líderes a que obtengan una adecuada perspectiva histórica de la iglesia como objeto de que tengan muy en cuenta la condición y el desafío actual
de la iglesia. ¿Por qué? Porque la historia muy a menudo se repite. Si no tenemos cuidado y no protegemos a la grey de Dios, la historia se puede repetir. Entonces, este libro y el autor, Dennis Mack, divide el periodo de la iglesia en 12. Y ahí usted va a encontrar en la página 14 en español y la página 31 los 12 periodos de la historia de la iglesia. La primera es la era del Evangelio, que se encuentra en la página 32, y eso abarca del año 4 antes de Cristo al año 33, o sea, cuando Jesús muere. Y no vamos a decir mucho sobre eso, porque ahí simplemente habla del nacimiento de Cristo hasta el nacimiento de la iglesia. Habla acerca del comienzo del ministerio de Jesús, comienza sobre llamado a los discípulos, la predicación del reino, las aflicciones de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Todo eso está en esta primera sección. No vamos a tomar tiempo para leer ahí. La segunda sección, la era del Nuevo Testamento, del 33 al año 100 después de Cristo. Ahí comienza esa sección hablando del nacimiento de la iglesia hasta el fin del Nuevo Testamento. Se habla acerca del libro de los Hechos, del factor de cuándo se quebranta o se rompe o se separa el cristianismo con el judaísmo. ¿Por qué? Porque al principio los romanos consideraban que el cristianismo era una secta, era parte del judaísmo. No había sucedido todavía una separación marcada, ¿verdad? Una distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Y entonces eso sucede de una manera muy profunda en la historia del primer siglo, cuando Jerusalén es atacada por el general Tito. El general romano Tito entra a Jerusalén y hay una destrucción de la cual Cristo profetizó, ¿verdad? En Mateo 24. Y ahí ese año y ese ataque sobre la nación de Israel, sobre Jerusalén, sobre el templo que fue destruido, fue lo que trajo entonces una distinción entre los judíos, que ya comenzaron entonces ya a disminuir en cantidad. Tuvieron que muchos dejar a Jerusalén, y el cristianismo que continuó predicando y extendiéndose a diferentes países, ¿verdad? Entonces hubo un reconocimiento que el cristianismo era diferente al judaísmo. Y eso comienza a suceder en el año 70. Y también encontramos durante ese tiempo que se escribe las epístolas generales, o sea, no paulinas. Pablo escribió muchas de las cartas, pero las que no fueron paulinas se le llama epístolas generales. Y también, o sea, escrita al mundo general cristiano. Y el libro de Apocalipsis, que fue el último libro escrito alrededor del año 95 o 96 por el apóstol Juan. Entonces, después entramos en la era de la Iglesia Universal Católica. Católica porque la palabra católica significa universal. No existía la Iglesia Católica Romana. Eso no sucede hasta como el siglo XII. Pero antes era solamente una iglesia universal, la Iglesia Católica. Éramos parte de una misma iglesia. Y esa palabra católica o católico significa eso, universal. Entonces ahí vamos a ir del año 100 hasta el año 312. En esta noche vamos a dar algunos comentarios sobre este tiempo, pero básicamente ahí cubre el fin del Nuevo Testamento hasta la conversión de Constantino. El edicto de tolerancia, que probablemente vamos a estudiar la semana que viene con el pastor, el doctor Juan Valdés, tiene que ver con algo bien importante que cambió, ¿verdad?, la historia de la iglesia en muchas maneras, cuando este edicto se establece y se permite que entonces ya no exista persecución de la iglesia, pero la iglesia fue perseguida por 200 años, un poco más de 200 años. Incrementó la persecución de los creyentes durante ese tiempo.
Se estableció también durante ese tiempo la autoridad de los obispos, o sea, el patrón que encontramos en la Biblia de pastores o ancianos y también obispos, pero las palabras eran intercambiables, solamente enfatizaban algún aspecto del líder que está puesto ahí sobre la iglesia, ¿verdad? Ese oficio, esa posición, ese título de obispo durante los primeros 200 años fue tomando más auge, más crecimiento, más autoridad sobre las iglesias. Y ahí nace entonces el obispado y lo que encontramos muchas veces en iglesias hoy en día, que el obispo está sobre un número de iglesias, está sobre los pastores de la iglesia. Bueno, eso nace durante esos primeros 200 años. Les vamos a pedir que por favor apaguen su micrófono cuando entren. Gracias. Y también en este tiempo está la defensa y la discusión por la fe. La defensa de la fe es lo que se llama la apologética, que la palabra significa dar una respuesta o contestar o defender. Es una palabra que aparece en el griego y del Nuevo Testamento, varias veces en el Nuevo Testamento. Y es durante este tiempo que tenemos hombres que surgieron, que vieron que estaba la iglesia siendo invadida por paganos y personas que eran, que venían con una filosofía griega y entonces tenían que dar una respuesta a la fe. Y ahí nacen entonces muchos movimientos apologéticos. También hay una corrupción de la iglesia, o sea, ya desde el principio, bueno, no tenemos que ni llegar a este tiempo de los 200 años, entre 100 a 300. En el primer siglo, durante el tiempo de la iglesia, ya vemos corrupción también. Vemos personas que estaban mal usando el evangelio y había pecado en la iglesia también. Y Pablo tiene que entonces escribir para tratar de corregir problemas morales o de inmoralidad en la iglesia. O sea, esto ya existía desde el principio, pero vemos aquí en estos 200 años que nace esa corrupción de la iglesia. Entonces, la era del Imperio Romano Cristiano, el año 312 al año 590, vamos a enfatizar este tiempo la semana que viene. El próximo lunes vamos a enfatizar esta sección. Y queremos enfatizar mayormente el concilio de Nicea, que tenía que ver con la deidad de Jesús. O sea, la iglesia desde el principio siempre reconoció que Jesús era más que un ser humano. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, lo que la iglesia todavía no manejaba, lo que la iglesia todavía estaba tratando de comprender. Es como, ¿cómo es posible que nosotros que somos, provenimos del judaísmo, que es monoteísta, creemos que Dios es uno, pero que a la misma vez el Padre es Dios y el Hijo es Dios? Entonces, eso se fue desarrollando a través de los siglos. Y en el concilio de Nicea, uno de los puntos que se trató, o el punto primordial que se trató, se consideró, fue cómo es posible o en qué sentido es el Hijo Dios, también como el Padre, junto con el Padre. No tuvo un comienzo y siempre ha existido, o sea, fue preexistente. Entonces, eso se va a tocar en el siglo, en el cuarto siglo se diría, ¿verdad? Pero es en el año 325 después de Jesús. O sea, todo esto está sucediendo. El cristianismo fue después, no solamente el edicto de la tolerancia establece por Constantino que ya la iglesia no iba a ser perseguida, pero casi 100 años después la iglesia o la fe cristiana es establecida como la religión del Imperio Romano. O sea, todo eso está sucediendo durante estos 200 años, entre el año 300 y 590. Está el movimiento monástico. Comienza el movimiento monástico que para muchas personas, historiadores, dicen que fue este movimiento monástico lo que en sí salvó la iglesia durante estos años de oscuridad y de corrupción, porque hubieron monasterios, lugares donde personas se retiraban para vivir en comunión con Dios, saliendo del mundo y tratando de huir de la corrupción, ¿verdad? Ahí invitaban a personas a venir y ser parte de esos monasterios, a vivir con los cristianos, servir con los cristianos,
adorar con los cristianos, orar con los cristianos. O sea, fueron grandes movimientos que contribuyeron al evangelio durante ese tiempo. Jerónimo en el siglo IV traduce. ¿Por qué? Porque el griego había sido la, ah, la lengua común por muchos años, desde Alejandro el Magno, ¿verdad? 300 años antes de Cristo. Se había establecido como el idioma, la lengua oficial. El latín era el idioma comercial, pero poco a poco las personas comenzaron a hablar más, comercial más en latín y lo demás. Y hubieron muchos cristianos que necesitaban entonces la palabra de Dios en su idioma, ya porque el latín estaba incrementando en familiaridad. Entonces la Biblia es traducida del hebreo y del griego, el hebreo en el Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento, al latín. Y el latín entonces sirve como el idioma de la iglesia por más de 1000 años. Mi madre me decía cuando yo nací en Cuba, pero vine de 4 años aquí en los Estados Unidos en el año 66, pero cuando mi mamá iba a la iglesia católica en los 50, digamos, ella me cuenta de que todavía en Cuba, en la misa y todo lo que decía el cura era en latín, no, no entendían nada, ¿verdad? Y claro, después del Vaticano, el Concilio Vaticano, el segundo, en los años 60, eso fue cambiando la Iglesia Católica. Pero Jerónimo traduce la Biblia al latín y se llama la Vulgata. ¿Ok? Y tenemos también durante este tiempo, en el siglo IV, tenemos a Agustín, el teólogo Agustín, que influenció la iglesia, sigue influenciando la iglesia, pero por 1000 años influenció la iglesia. Agustín es muy interesante, cambió, bueno, primeramente era mundano, no conocía a Cristo y vivió una vida perdida hasta que Dios lo transformó. Ah, tuvo influencia griega en su vida, ciertos pensamientos griegos que lo llevaron a formar un aspecto de su teología en términos de su perspectiva sobre la segunda venida de Cristo. Tenía una posición cuando comenzó y después, más tarde en su vida, cambió. Pero eso es muy interesante y escribió muchas cosas que todavía eh, miramos, estudiamos, la ciudad de Dios, the city of God, ¿verdad? Grandes escritos, ¿verdad? Que todavía aprendemos mucho cuando leemos a San Agustín. Entonces, después, vamos a ver aquí, la era de la iglesia medieval, no vamos a hablar de esto en el curso, pero usted va a leer después, al final del mes, va a regresar y leer más sobre esto. El año 590 después de Cristo, el año 800, desde Gregorio el primero a Carlomagno, el primer emperador del Santo Imperio Romano. O sea, cuando el, 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 el Papa tenía dominio, no solamente en la iglesia, sino dominaba también la esfera política. Manejaba dos. Había una autoridad increíble que tenía el Papa, que era entonces conocido como el emperador de ambos campos, el espiritual y el material. Ahí está la fundación. Durante este tiempo, muy interesante, usted va a leer que ahí se establece la religión islámica y cómo nace. No voy a entrar ahora, viene a mi mente varias cosas que quiero decir, pero no lo voy a decir por falta de tiempo. Pero ahí nace la fe islámica y después hay una expansión y una expansión militar, porque una buena rama de la fe islámica, de los musulmanes, sigue siendo militar. No todos, pero muchos quieren convertir por la espada. Y eso lo vemos cuando hoy en día también persiguen a creyentes y mueren como mártires, ¿verdad? En países musulmanes, ¿verdad? O sea, eso no ha cambiado mucho. Aunque en paréntesis, hay muchos musulmanes que son como muchos católicos que son nominales. Nacieron en una familia católica o un país, pero no saben mucho, no saben cómo defender mucho
lo que dicen que creen. Y así también hay muchos musulmanes que están abiertos. Hay muchos países hoy en día que usted puede viajar y ahí invitan a los creyentes a entrar en los templos musulmanes para poder compartir, para que el cristiano pueda entonces presentar su posición y le hacen preguntas. O sea, están bien abiertos al evangelio. Y dicen que hay muchos musulmanes alrededor del mundo que están viniendo a los pies del Señor. Y ahí sucesivamente usted ve, hay diferentes tópicos que van a cubrir en ese tiempo. La era del Sacro Imperio Romano del 800 hasta el 1554, 1054, perdón, desde Carlomagno hasta la cisma o cuando se divide al fin la iglesia. La iglesia era una iglesia católica universal, pero tenía sus ramas tanto en Turquía como en Roma también. Pero aquí sucede lo que se llama la cisma o la separación o la división de la iglesia del oriente al occidente. Y es aquí, en este tiempo, en el siglo XI, que nace la iglesia católica romana. Porque ahora hay una distinción entre los ortodoxos griegos y la iglesia católica romana de Roma. ¿Okay? Entonces, muy interesante, hay mucha corrupción, el feudalismo también nace en Europa y es muy popular durante ese tiempo, personas de mucho poder, autoridad, que controlan diferentes terrenos y tierras, les prometen protección, en cuenta son básicamente esclavos que sirven al amo durante ese tiempo. La era de las cruzadas, 1045 al 1305, está la cisma de la iglesia hasta el cautiverio babilónico del Papa. El cautiverio babilónico del Papa básicamente es que el Papa pierde su poder en Roma y es exilado básicamente a Francia por 72 años, igual que el cautiverio judío duró 70 años. El cautiverio babilónico del Papa, que lo sacan de Roma a Francia, básicamente dura 72 años y se la llama así. Entonces están las cruzadas, hubieron 3 o 4 cruzadas a la Tierra Santa, mucho contra la fe islámica, tratando de conquistar de nuevo a Jerusalén, pero hubieron otros motivos también que llevaron a las cruzadas. Estaba la supremacía del papado, ahí surgen varios teólogos de la Iglesia Católica, Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, también lo que se conoce como el escolasticismo, que era la erudición, era el comienzo de las universidades que surgieron durante el siglo XI, XII y XIII. Y está la Inquisición, una triste etapa de la iglesia en España y en otros lugares, que comenzó básicamente amenazando, pero llegó hasta encarcelar, torturar y aún matar a los creyentes que se levantaban en contra de la Iglesia Católica durante ese tiempo. La era del renacimiento y del surgimiento de las naciones y los estados, vamos a mirar creo que la tercera semana, vamos a estar mirando un poco sobre lo que pasó aquí. Muy importante esta era, porque esto fue lo que conlleva a la reforma. Entonces, es muy importante estudiar bien las cosas que sucedieron, los acontecimientos que sucedieron antes de Lutero y de Calvino y de la Reforma, ¿verdad? Entonces, esta sección habla de esto, de nuevo, desde el cautiverio babilónico del Papa hasta las 95 tesis de Martín Lutero. Creo que ya todos entendemos de qué se trata esas tesis de Martín Lutero, pero ahí vamos a desarrollar un poco más. Decadencia del Papa, había mucha inmoralidad en la Iglesia Católica, surgimiento de las naciones, el Estado, el descubrimiento y la exploración de nuevos mundos, Cristóbal Colón, otros que estuvieron explorando,
El renacimiento y el avivamiento del aprendizaje, muy importante también para el conocimiento del hombre durante ese tiempo, cuando descubren los idiomas griego, los filósofos griegos comienzan entonces a aprender de nuevo acerca de la cultura, la arquitectura, los dibujos, todas esas cosas. Y hay una centralidad en el hombre y no tanto ya en Dios. El hombre como el que encuentra y establece la verdad. La verdad está en el hombre en lugar de fuera del hombre, fuera del planeta, fuera en alguien, un ser Dios. ¿No? Ahora se centra la verdad en el hombre que puede encontrar la verdad, descubrir la verdad y establecer la verdad. Por lo menos cuando eso había todavía la distinción entre la verdad y la mentira, la verdad y la falsedad. En los próximos siglos, eso se fue perdiendo hasta donde estamos hoy en día, especialmente en los países occidentales, donde ya no hay verdad, sino la verdad que uno mismo establece. Entonces, de nuevo, el nuevo enfoque en el individuo como el centro de verdad y nuevas traducciones de la Biblia al inglés y al alemán. Lutero fue uno de ellos que tradujo la Biblia al alemán. La era de la Reforma, vamos a cubrir por lo menos algunos detalles de este tiempo tan importante que acabamos de, hace unos años atrás, celebrar 500 años de la Reforma. Y este es un tiempo significante, muy significativo para la historia de la Iglesia, 1517 a 1648. De nuevo comienza con las tesis de Lutero hasta los 30 años de guerra y la paz de Westfalia. O sea, hubieron guerras entre los protestantes y los católicos. Hubieron diferentes razones por esas batallas, esas guerras, pero primordialmente la religión tuvo y la diferencia en religión tuvo un punto marcado, importante, no solamente los problemas políticos que existían ya antes de este tiempo en las naciones, sino también la diferencia entre el catolicismo y los protestantes. Y ahí nace el protestantismo. ¿Por qué? Porque estábamos protestando contra ciertas prácticas de la Iglesia católica. Y ahí nace entonces este movimiento, ahí nacen las denominaciones, ¿verdad? Y ahí nace también la reforma y la fe reformada. Y ahí entra también el calvinismo. No todos somos calvinistas, algunos son calvinistas, algunos son arminianos, otros tienen algún otro concepto teológico que no encaja ninguno el arminianismo ni tampoco el calvinismo, pero todos somos de la reforma, somos reformados en el sentido que salimos de ese gran movimiento de las grandes declaraciones de la gracia, de solo por la palabra, solo por la gracia, solo por Cristo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en un sentido, somos reformados, pero no somos calvinistas. Algunos sí son, algunos son arminianos, algunos no son, ¿verdad? Pero de aquí surgen todos estos grupos, surgen los anabautistas, anabaptistas. ¿Por qué? Porque eran los que creían que como adulto la persona debía de ser bautizada de nuevo, aunque fueron ya bautizados cuando eran niños por la Iglesia Católica, como adultos, una vez que habían ejercitado su fe en Cristo, debían ser bautizados. La era del racionalismo y del avivamiento, 1648 a 1789, de nuevo, tras el tiempo de los 30 años de la guerra, hasta la Revolución Francesa. Aquí es cuando comenzamos a ver que en lugar de, bueno, muchos de los científicos grandes, ¿verdad?, de este tiempo eran hombres creyentes, cristianos, que reconocían que Dios era el Dios de la ciencia, que Dios era el creador y buscaban querer entender mejor a Dios por medio de lo que Dios había creado. O sea, había muchos creyentes, muchos cristianos en el principio. Después muchos comenzaron a dudar de Dios. Darwin, por ejemplo, en 1844, cuando él publica su libro, ¿verdad?, sobre la evolución y lo demás, ¿verdad?, comienza a introducirse muchas dudas y personas comienzan entonces a dudar los días de la creación de Génesis y el libro de Génesis, ¿verdad?
Entonces hay un desarrollo de la ciencia moderna, está la filosofía racional y humanista, ahí nace lo que no debe de existir, ¿verdad? La razón contra la fe. Esas dos no deben estar opuestas la una con la otra. Pero aún hoy en día, personas dicen que creen en la razón, pero no creen en la fe. Y eso es una falsedad. Ahí nace el deísmo. El deísmo entonces no es ateísmo, pero el deísmo tampoco es creencia en el Dios de la Biblia. Es simplemente, existe un ser, existe algo que nos dio la vida, a quien somos responsables y habrá un día del juicio. Pero no creían en nada milagroso como el nacimiento virginal de Jesucristo, los milagros, no creían tampoco en el nacimiento virginal de Jesucristo, no creían en la resurrección de entre los muertos, eran deístas, creían que había un Dios, un ser supremo que comenzó, creó, pero no está envuelto en los asuntos humanos. También hubo el movimiento pietismo y el avivamiento durante este tiempo, las sociedades misioneras, la religión en las colonias americanas y la guerra de independencia de 1776 en Norteamérica. Otras cosas que estaban pasando alrededor del mundo durante este tiempo. La era del liberalismo, el progreso y las misiones, 1789 después de Cristo a 1914. Eso va de la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue del año 14 hasta el año 17. La intolerancia religiosa, o sea, al crecer la ciencia, el deísmo, ya no hacía falta entonces la predicación evangélica cristiana, la culpabilidad, el juicio, ¿verdad? Entonces hubieron movimientos de intolerancia contra los religiosos, el humanismo, la teología liberal. La teología liberal nace alrededor del año 1900 y rechaza de nuevo los milagros, la inspiración de la Biblia, la deidad de Cristo, la Trinidad, la resurrección de Cristo. Habían 4 o 5 doctrinas fundamentales que básicamente los liberales ya comenzaron a dudar o dejar de creer en ellas. Se concentraron en el aspecto del evangelio de ayudar, de ministrar, de ayudar al pueblo, a la comunidad, pero no basaron esos esfuerzos comunitarios y de ayuda y lo que se llama el evangelio social en la palabra de Dios, en una doctrina concreta y una sana doctrina. Entonces ahí entra también lo que se llama como el criticismo bíblico, o sea, hasta el siglo XVIII se creía, por ejemplo, en que Moisés escribió el Pentateuco, que los milagros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tomaron lugar, que Isaías escribió el libro de Isaías y así sucesivamente, ¿verdad? Pero con este criticismo bíblico se introduce entonces diferentes maneras, criterios, ¿verdad? Para cómo leer la Biblia y qué es la Biblia en sí. Y desde entonces hay ciertas cosas que la crítica bíblica nos ayuda para poder entonces entender algunas cosas mejor. Pero hasta en un sentido general, el criticismo bíblico estaba opuesto a lo que podamos decir el movimiento fundamentalista o hoy en día el movimiento conservador. Creemos que la Biblia es inspirada, creemos que lo que dice la Biblia es veraz, no dudamos de lo que la Biblia dice, creemos lo que Cristo dijo. Cristo habló de Adán, Cristo habló de Eva, del matrimonio entre un hombre y una mujer, habló de Noé, habló de Lot, entiendo lo que digo, pero otros que están en el campo crítico de la Biblia van a cuestionar mucho de lo que está ahí y van a preguntarse qué es en sí o cuál en sí fue el propósito del autor cuando estaba escribiendo y no necesariamente es la explicación que nosotros como conservadores damos. Ahí entra durante este tiempo el comunismo, el socialismo, algo bueno, la abolición de la esclavitud, primero en Inglaterra y después también en los Estados Unidos. Claro, la esclavitud continúa hoy en día. Hay muchas cifras y hay organizaciones que trabajan
tratando de ayudar y rescatar a niños y adultos que viven en esclavitud hoy en día. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es corrupto, es pecador, está alejado de Dios y el hombre quiere esclavizar. En sí, el hombre está haciendo la obra de Satanás, que vino para hurtar, para matar, para robar, ¿verdad? Y odia a la humanidad porque la humanidad fue creada a la imagen de Dios y por tanto odia a Dios y odia a cada ser humano. Pero la esclavitud en sí continúa en muchos lugares hoy en día. También durante este tiempo hubieron grandes avivamientos y grandes despertamientos en el siglo XVIII. Hubieron varios en el siglo XIX. Hubo uno en Europa y también hoy en día vemos grandes avivamientos. Y ahí también nació primero los testigos de Jehová y también nació el mormonismo. Así que diferentes sectas religiosas. La era de las ideologías modernas, el secularismo y el humanismo. Y yo quiero añadir a lo que dice aquí el autor, yo creo que este libro se tiene que poner al día un poco, porque también está lo que conocemos como el postmodernismo. Y esto es muy importante para entender por qué la cultura, especialmente en países occidentales, piensan como piensan. Y hay mucho que se desprende de esta filosofía postmodernista y cultura postmoderna. Entonces, creo que esa sección se debe de escribir o se debe de añadir ahí a este libro. Y eso va del 1914 hasta el presente. Entonces está la Primera Guerra Mundial hasta el presente, está la Segunda Guerra Mundial. Hubieron muchas otras guerras. Hoy en día hay más de 20 guerras que están pasando al mismo tiempo alrededor del mundo. No creo que el planeta Tierra jamás se ha encontrado un tiempo donde no hay una guerra. Entonces hay guerra constante alrededor del mundo. La teología de la liberación, muy popular en Sudamérica y en países de habla español. Teología pluralista de la salvación, o sea, la idea de que Dios ha levantado las religiones del mundo para que las personas sean salvas a través de cualquier religión que ellos practican. El Concilio Vaticano II en los años 60, eso fue algo muy importante en cambios que surgieron en la Iglesia Católica. Una de las cosas fue que surgió durante ese tiempo es que siempre la Iglesia Católica dijo que la Iglesia Católica era la única iglesia verdadera y que nosotros, las otras denominaciones eran movimientos falsos del cristianismo. Pero después del Concilio Vaticano nos consideran como hermanos distanciados de ellos. La Iglesia Católica Romana sigue siendo la única iglesia que tiene toda la verdad de acuerdo a lo que surge de aquí del Concilio Vaticano II, pero que ahora nosotros también somos parte de la iglesia. Estamos relacionados, aunque estamos separados de la iglesia madre. La nueva era también surge durante este tiempo y de nuevo el postmodernismo, que no hay una sola perspectiva, sino está el pragmatismo, que básicamente enseña que cada uno funciona de acuerdo a principios que nos ayudan a nosotros a hacer sentido de la vida. Ese es el pragmatismo y se desprende del postmodernismo. Y es que no hay una verdad singular, sino la verdad que trabaja para uno. Así que básicamente, entonces estos son los 12 movimientos de las eras en la iglesia. Vamos entonces ahora en la página 49, no la tengo en inglés, se me olvidó anotar ahí, pero destacados personajes y grupos de personas del primer y segundo siglo, página 49. Y vamos a comenzar con Domiciano. Hubieron varios emperadores, creo que fueron 10. Y Domiciano fue el emperador que estaba vivo durante el tiempo que Juan escribe el Apocalipsis. Y diferentes emperadores pedían o demandaban diferentes clases prácticas. Pero para muchos de ellos, como Domiciano, demandaba que fuese adorado como un dios. O sea, confesar que
el emperador era Curios. Curios, K-U-R-I-O-S, Curios, es el término para señor en el griego. Y entonces César es Curios, Domiciano es Curios. Y claro, el cristiano no podía y no quería declarar esa falsedad, esa herejía. Y ahí eso causó muchos problemas, entre ellos los negocios que fueron cerrados porque no podían entonces firmar o declarar esa falsedad, esa herejía, y por tanto no se le daban permisos en sus negocios para poder continuar. Muchos creyentes no pudieron continuar en sus negocios, en su trabajo, porque no hacían esa declaración. Entonces, instigó el segundo periodo de intensa persecución de los cristianos. Bajo Nerón, los cristianos en Roma fueron perseguidos. Ahora vemos también durante el tiempo de Domiciano. Josefo era un historiador judío que defendió el judaísmo frente a los romanos. En sus obras proveyó referencias históricas de Santiago y de Jesús, así como también muchos datos acerca de la historia de los judíos de su época. Él escribió varios libros, también escribió acerca de Cristo, escribió acerca de Pilato. Así que estos son trabajos, fuentes de historia, no son la Biblia, pero son recursos, fuentes históricos que nos ayudan a comprobar muchos de los acontecimientos que encontramos en la iglesia. Tanto la historia como la arqueología nos ayudan. Tenemos la Biblia, creemos lo que la Biblia dice. Pero cuando hay un descubrimiento histórico, cuando alguien entonces encuentra algo en la arqueología, por ejemplo, que demuestra que había lectura que se podía escribir 3000 años antes de Cristo. Entonces, cuando Moisés entra en 1500 y escribe el Pentateuco, ahora después de ese descubrimiento, entonces los liberales ahora dicen, bueno, sí, puede ser que Moisés escribió el Pentateuco, pero antes dudaban porque no se pensaba que alguien podía escribir 1500 años antes de Cristo. Pero eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Josefo nos ayuda a entender y leer acerca de personajes en los evangelios, acerca del movimiento cristiano que existían y lo demás. Entonces, él vivió del año 37 al año 100 después de Cristo. Tácito tampoco está en la Biblia, otro historiador. Habían varios, ¿verdad?, que escribieron acerca de la historia romana y también incluyen ciertos datos sobre el cristianismo. Entonces era un historiador romano que hizo referencias específicas a Cristo y trazó el origen del cristianismo hasta el hombre que murió a manos de Pilato durante el reinado de Tiberio. Clemente de Roma, un líder anciano, gobernante de la iglesia de Roma que sufrió el martirio bajo el emperador Domiciano. Recuerden de nuevo, Domiciano es el emperador durante el tiempo del exilio de Juan en la isla de Patmos. Escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto. Ahora, interesante, hubieron otros escritos. Para muchos de ustedes esto puede ser nueva noticia o algo nuevo para usted. Aparte de los 27 libros, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Aparte de los 27 libros que tenemos en nuestro canon de las Escrituras, hubieron otros libros que estuvieron circulando. Y al principio, la iglesia todavía no había establecido con exactitud qué libros debían ser parte del canon o de las Escrituras y cuáles sí. Y hubieron, aparte de los escritos de Clemente Roma, hubieron otros, ¿verdad? Y la iglesia estableció, y esto lo hablamos, creo que en el libro del Nuevo Testamento dimos el criterio que la iglesia usaba para determinar, no elegir, sino para determinar la característica de inspiración de un libro, ¿verdad? Pero es importante que usted entienda también en este momento que estaban circulando varios libros. Y esto es aparte de los libros gnósticos que ahora se introduce
algunas décadas después de este tiempo y ahora también están circulando. Y la iglesia a veces debatía algunos de estos libros. Aún debatía algunos de los libros que al final fueron reconocidos como inspirados. Libros como Apocalipsis, el libro de Hebreos, el libro de Santiago, ¿verdad? Hay varios libros, Segunda de Pedro, que la iglesia en los primeros 200 años tuvieron que entonces orar, pensar y establecer un criterio para determinar cuáles eran los libros que debían ser incluidos en el canon de la Biblia que hoy tenemos. Y esto es un poco más extenso aún de lo que le estoy diciendo, pero ya que estamos leyendo esta sección aquí de cartas que escribió Clemente a la iglesia de Corinto, que no fueron incluidas en el Nuevo Testamento, es importante que usted entienda que sí existieron y hoy existen y hoy se pueden leer y usted puede leer, usted puede ir al internet y usted puede hacer un estudio de este libro y usted verá que hay mucho de lo que fue escrito que era beneficioso para la iglesia, pero no llegaron a ser parte de los libros inspirados del Nuevo Testamento. Sus cartas son los primeros escritos después de la época del Nuevo Testamento, o sea, después del Apocalipsis. Era enfatizada la elevada posición de los obispos y de los ancianos gobernantes de la iglesia primitiva. En esos escritos se menciona que Pablo sufrió 2 encarcelamientos. Ignacio, que muere en el año 117 después de Cristo, obispo de la iglesia de Antioquía en Siria. Hay diferentes Antioquías. En Turquía hay una Antioquía, en Siria hay otra Antioquía. Quien por su testimonio cristiano fue arrestado y enviado a Roma, donde sufrió el martirio. En sus cartas enfatizó la obediencia al obispo antes que a los ancianos. O sea, ya vemos que lo que está sucediendo es que los padres de la iglesia, o sea, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son aquellos líderes en la iglesia que siguen después de la muerte de los apóstoles. Después de los 12 apóstoles, Cristo todavía no ha regresado. La iglesia continúa creciendo, expandiéndose, y hay una nueva serie de líderes que nacen y tienen autoridad. Y muchas veces ellos lo que están haciendo es interpretando la Biblia, interpretando el Nuevo Testamento. Y aquí vemos entonces lo que fue desarrollándose en el segundo siglo, que el obispado toma una autoridad que, bueno, en mi opinión y en la opinión de muchos de nosotros, no es bíblica, ¿verdad? Hay un control de los pastores y de las iglesias, pero fue el desarrollo de un gobierno eclesiástico. Y no es que sea pecado, no estoy diciendo que sea pecado bíblico en el sentido que no lo vemos. Esa clase de organización eclesiástica o gobierno de la iglesia no es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Lo que vemos que se desarrolla. Yo creo que Dios permite. Dios permite que hacia a la medida que la iglesia va creciendo, se introduce diferentes maneras de llevar la iglesia y organizar la iglesia sin violar principios que encontramos en el Nuevo Testamento, pero creo que hay suficiente libertad para que las iglesias se organicen como ellos creen que por ejemplo, hay iglesias que son regidas por pastores o pastores principales, solamente un pastor. Hay iglesias que son regidas por una multitud o pluralidad de pastores. Hay iglesias que no tienen pastores, tienen ancianos. Hay iglesias que tienen ancianos que predican y enseñan y otras que tienen solamente ancianos que administran. Y todos esos detalles se pueden desprender del Nuevo Testamento sin tener que violar el Nuevo Testamento, es lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, pero vemos aquí que en sus cartas está enfatizando el obispado. Enseñó que el orden gubernamental en la iglesia debería ser el obispo, sobre todo. Después están los ancianos, gobernantes. Ahí me imagino que estarían también entonces los pastores. Y después tenemos los diáconos. Policarpo es una figura muy interesante. Nació en el año 70, murió en el año 155.
obispo de la iglesia de Esmirna y uno de los primeros mártires cristianos que estuvo dispuesto a morir en la hoguera. Lo que se enseñó sobre el martirio era que el creyente, porque había movimientos de creyentes que decían que uno debe buscar y aún ofrecerse a los gobernantes para dar su vida en sacrificio, como morir como mártir, ¿verdad? Y hubieron muchos escritos en contra de eso. En la pasión, en el deseo, en el celo, ¿verdad? Muchos creyentes, sin tener que hacerlo, se presentaban delante de los oficiales y no hacían lo que les pedían y ahí morían. Pero la enseñanza fue de que uno no debe de buscar ser mártir. Uno no debe buscar tener que morir por la causa cristiana. Pero si uno es entonces llevado por predicar la palabra de Dios ante los gobernantes, ante las autoridades, entonces uno debe de contar un gozo poder morir en pos de Cristo, en nombre de Cristo. Pero aquí encontramos a Policarpo, que ya con la edad de 86 años muere por su fe en Cristo. Y lo interesante es que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y él habla de Juan. Muy interesante. O sea, tenemos alguien próximo, alguien inmediato a la vida de Juan que nos da testimonio de quién era Juan y qué escribió Juan. O sea, el testimonio de Policarpo es muy interesante. Fue discipulado por el apóstol Juan. Entonces, él escribió una carta a la iglesia de Filipos, en la cual menciona tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero nosotros no tenemos en nuestros 27 libros del Nuevo Testamento la carta de Policarpo a Filipos, pero ahí está en la historia. Usted la puede leer. Usted puede recibir beneficio en leer, igual que usted puede leer los libros de los Macabeos antes del tiempo de Cristo, libros que fueron escritos entre el último profeta Malaquías y la venida de Juan el Bautista. Hubo una historia muy, muy linda en esos 400 años, pero hay muchos escritos que uno puede leer y nos informa acerca de movimientos políticos de los judíos, ¿verdad? No son inspirados, aunque la Iglesia Católica en el apócrifo ha incluido esos libros como inspirados, pero nosotros lo podemos leer para entender un poco la historia. Usted puede leer cualquiera de estas cartas que estaban circulando, eran enviadas a las iglesias y usted puede recibir bendición en leer. Y después compara cómo están escritas, el estilo en cual fue escrito, la doctrina, lo que dicen con lo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, su principal interés era vivir diariamente el cristianismo en una forma práctica. Entonces, Policarpo fue amenazado y fue amenazado a muerte. Y se le pidió y se le dio una oportunidad de rechazar y rehusar en nombre de Cristo. Y él dijo, ¿cómo puedo después de vivir estos 86 años, cómo puedo rechazar a aquel que dio su vida por mí? Y gozosamente dio su vida por Cristo. Papías, el año 60 a 139, obispo de la iglesia de Hierápolis en Frigia, Asia Menor, o Turquía hoy en día. Es posible que haya conocido a Juan, escribió acerca de la vida y de las palabras de Jesús. Declaró que Marcos escribió su versión del Evangelio como intérprete de Pedro. Papias enseñó un punto de vista premilenial del regreso de Cristo. O sea, hablando de la escatología un poco, hubieron hombres figuras en la historia temprana de la iglesia que tenían una postura premilenial, o sea, la posición de que Cristo vendría antes de los 1000 años del reinado de Jesús aquí en la tierra. San Agustín tenía esta posición premilenial al principio, después cambió a una posición amilenialista. O sea, la idea de que el milenio es algo figurativo, que Cristo reina ahora en la vida de la iglesia, de los creyentes, y que no habrá un tiempo literal de reinado terrenal del Mesías aquí. Pero lo que sí quiero decir, porque a veces usted va a escuchar
algunos que dicen que el premilenialismo es una enseñanza tarde de la iglesia, 1800 más o menos. Y algo que no voy a incluir aquí, no sé si lo voy a poder incluir o alguien más lo va a incluir, pero no estamos hablando aún ni aún tanto de las doctrinas como fueron desarrolladas, pero está la historia de las doctrinas también, donde, y el libro toca un poco sobre esto, pero la idea es que si usted hace un estudio de cómo cada era miró, consideró una posición que la iglesia tenía y se fue desarrollando. Hubieron diferentes periodos en la iglesia donde se enfatizó, por ejemplo, la deidad de Cristo, la Trinidad, fue el tercero y el cuarto siglo. Y ahí entonces se establece lo que entendemos nosotros como la unión hipostática, la Trinidad, entender la relación del Hijo con el Padre. O sea, fueron doctrinas que se fueron desarrollando. Y a través de la historia de la iglesia han habido momentos, por ejemplo, la fidelidad de la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia como la única norma para nuestra doctrina y nuestra vida. Eso fue algo que se desarrolló durante la Reforma. La declaración de que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe. Esto se estableció bien, de una manera bien marcada en la Reforma. La profecía, el estudio profético, hubo un énfasis mayor en el siglo XVIII. Las misiones, siglo XIX. La iglesia, doctrina sobre la iglesia y lo que es la iglesia y la iglesia en el mundo. Esas son conversaciones que estamos teniendo desde el año 20 o siglo XX y XXI. O sea, lo que quiero decirle que todo se ha desarrollado y que no siempre ha sido fácil y que la iglesia ha tenido sus momentos difíciles, ¿verdad? Y que hoy estamos básicamente leyendo lo que en cierto sentido está pasando hoy en día también. All right, entonces, el impacto principal de este periodo en la historia de la iglesia cristiana, estamos regresando ya a los primeros cientos años de la iglesia. Habían varias tendencias significativas que se desarrollaron durante este tiempo. El cristianismo fue rechazado por muchos y con objeto de detener el movimiento, los cristianos fueron perseguidos, de nuevo bajo Nerón, bajo Domiciano, y eso fue incrementando, a veces peor que otras veces, durante los primeros los 200 años, ¿verdad? Después de los apóstoles. La gran comisión podía ser solo cumplida, dice el autor, a través de las personas fieles y obedientes y ministrando en el poder del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Usted puede tratar todo lo que usted quiera, pero más tarde o temprano, si usted no depende del Espíritu Santo, si usted no ora, si usted no pide la dirección del Señor y de su Espíritu para vivir y controlar y estar presente en la vida de los hermanos de una iglesia, la iglesia no va a tener mucho triunfo y éxito, ¿verdad? Porque, como dice el Señor en Juan 15, apartado de nada somos, nada podemos hacer. Las doctrinas del cristiano o del cristianismo, incluyendo la deidad y la humanidad de Cristo, tenían que ser defendidas, preservadas y mantenidas puras. El cristianismo no iba a ser fácil para los verdaderos cristianos y el rompimiento de la iglesia con el judaísmo había sido completo y hablamos de eso. Hubieron fuentes extra bíblicas que sustanciaban la realidad histórica de Jesucristo. De nuevo, tenía que defender quién era Jesús contra los ataques del paganismo que había infiltrado la iglesia. La doctrina y la práctica en la iglesia tenían que ser evaluadas según las normas de Cristo y de la palabra, no según otras iglesias o religiones. Y yo diría que hoy esto sigue siendo igual. Yo creo que su iglesia y mi iglesia tenemos que ser primero cristianos, seguidores de Cristo y creyentes de la palabra de Dios antes de ser miembros de alguna denominación o de movimiento de iglesia, ¿verdad? Porque aún las denominaciones a veces pueden ponerse en pie de manera pública y decir algo que no compagina con la palabra de Dios. O sea, nuestra última y final autoridad tiene que seguir siendo las escrituras. No ninguna otra iglesia,
no ninguna otra religión. Una de las tareas que usted encuentra ahí en su libro es esta: ¿cómo y por qué se desarrollaron tantos problemas de doctrinas y prácticas en la iglesia tan rápidamente? Y eso usted lo puede contestar. Esa tarea es para usted o para su coordinador. A lo mejor usted está parte de un grupo que se reúne en una iglesia o una casa y hay un coordinador o está el pastor y puede entonces supervisar y revisar esas tareas con usted. Pero esa no la van a entregar a nosotros, al seminario. Eso es para su beneficio y a veces tomamos tiempo. Y si usted quiere compartir un poco su respuesta a esa tarea, más tarde cuando abramos para preguntas y respuestas también la puede contestar y podemos entonces compartir un poco. All right, entramos ahora en la página 51 en español, página 53 en inglés, la era de la Iglesia Universal Católica. Y ahí vemos a la iglesia enfrentando el mundo y defendiendo la fe. Tiempo de persecución, de mártires y de apologistas. Y eso va desde el fin del Nuevo Testamento, del libro Apocalipsis, hasta la conversión de Constantino en el año 300, más o menos 10, 11 o 12, más o menos por ese tiempo. La tolerancia, el edicto de tolerancia se escribió, si no me equivoco, en el año 313. All right. Muy bien, el tiempo de la era universal de la iglesia. Este era un tiempo de gran persecución y de mártires valientes y apologistas cristianos quienes con su vida y con sus palabras testificaron de la fe cristiana y la defendieron. Aunque ya lo hemos mencionado en el periodo apostólico posterior, hombres como Ignacio, Papías y Policarpo ministraron al principio del periodo. Los obispos comenzaron a ganar poder y controlar las iglesias. Entonces tenemos también otra carta, otra epístola, conocida como la epístola de Bernabé. Esta carta fue escrita por un cristiano de nombre Bernabé, no el Bernabé del Nuevo Testamento, de Alejandría, o sea, de la parte norte de Egipto, alrededor del año 130 después de Cristo. La carta, o sea, recuerden que el último libro escrito del Nuevo Testamento, alrededor del año 95-96, es el libro de Apocalipsis, escrito por Juan. Entonces tenemos cartas que están siendo escritas, enviadas a Filipos, a Corintios, a Corinto. Tenemos otras cartas como esta de Bernabé. Entonces están circulando, ¿verdad? Están llegando a las iglesias están leyéndola. La carta es una excelente defensa de la suficiencia de la muerte de Cristo y de la falta de necesidad de la ley mosaica. O sea, nadie es salvo por guardar la ley de Moisés. Sin embargo, al citar extensamente el Antiguo Testamento, el autor hizo uso de interpretaciones alegóricas y simbólicas para probar lo que deseaba decir. ¿Qué pasa? Otro estudio que usted va a poder hacer algún día, pues quizás, es que cómo se interpretó la Biblia. Y es interesante ver cómo la iglesia adoptó diferentes modales, sistemas de interpretación de las escrituras. Y uno de ellos que entró en los primeros cientos años de la iglesia es la interpretación alegórica. ¿Y qué es la interpretación alegórica? Bueno, la interpretación alegórica, en un sentido, dice que muchas veces dice que hay un significado original, pero detrás de ese significado original hay un sinnúmero de interpretaciones que uno le puede dar a lo que uno lee. Entonces, ese estilo o manera de interpretar la Biblia entra en la iglesia por los griegos, que usaban esa clase de interpretación para su literatura. La alegoría, otra palabra para alegoría sería simbolismo. Y entonces aquí vemos que Bernabé escribe esta carta, la epístola de Bernabé, pero uno de las críticas que recibió fue sus interpretaciones alegóricas del Antiguo Testamento. El pastor de Hermas. Esta era una pieza de literatura profética que aparentemente seguía la forma del Apocalipsis, también altamente simbólico. Fue escrita alrededor del año 150 después de Cristo por Hermas, que probablemente era un antiguo judío esclavo que vivía en Roma.
El propósito de este escrito, que empleaba visiones y símbolos, era premiar a los pecadores a que se arrepintieran y exhortar a los creyentes a que practicaran la moral en su vida. O sea, algo muy bueno, ¿verdad? Llamar al inconverso al arrepentimiento, a reconocer su necesidad de Jesucristo como Salvador y también exhortar, amonestar a la iglesia, a los cristianos, a vivir una vida santa, una vida que agrada al Señor. La vida aquí son enseñanzas de los apóstoles que fue de grande influencia también en la iglesia de los primeros 200 años. La vida aquí era un manual de fe y práctica de la iglesia que se usó extensamente entre los años 100 y 150 después de Cristo. El escrito estaba dividido en dos partes. La primera sección describía los dos caminos, uno, el de la justicia, y el otro de la injusticia o la iniquidad. Uno conllevaba a la vida eterna, el otro a la muerte eterna. La segunda parte proveía instrucciones para la iglesia concerniente el bautismo, la cena del Señor, la oración y el ayuno, y los líderes de la iglesia, obispos, ancianos y diáconos. Terminaba con una exhortación a estar preparados en vista del retorno del Señor. La vida aquí fue descubierta y publicada en Constantinopla a fines del siglo XIX. Constantinopla está en Turquía. Así que este manual fue usado como un manual de discipular o discipulado y fue usado por muchos años en la iglesia del segundo siglo. La persecución entre los años 100 y 249 después de Cristo, la persecución de cristianos por parte de Roma era esporádica y dependía de la idiosincrasia del emperador en el poder. Muchas veces habían gobernantes que le escribían al emperador para saber cómo lidiar con los cristianos, ya que los cristianos tenían ciertas prácticas, hablaban de la adoración de un dios y los demás, y el emperador tenía que entonces publicar su perspectiva, que muchas veces era de gran influencia por décadas, ¿verdad? Para que los gobernantes en el Imperio Romano supieran cómo reaccionar hacia los creyentes, ya que se estaban multiplicando y tenían grande influencia. Desde Trajano, 98 a 117, a Maximino, 235 a 236, los cristianos fueron perseguidos y muertos. Durante este tiempo, los cristianos eran ejecutados donde fueran encontrados. Se les acusaba de ser la causa de los desastres naturales. ¿Por qué? Porque, y creo que lo voy a decir más tarde también, a los creyentes se acusaban de ser ateos. ¿Por qué ateos? Porque no creían, no reconocían la pluralidad de los dioses romanos. Y lo que pasaba es que para el romano tenía una oración para cada dios. Cada dios representaba algo en la vida cotidiana, la agricultura, el ambiente, la sexualidad, ¿verdad? Entonces, cuando habían desastres, creían que habían ofendido a algún dios en particular. Ese dios en particular de la lluvia, entonces mandó un diluvio, por ejemplo. Entonces, acusaban a los creyentes de ser ateos porque no reconocían entonces a todos los dioses, tanto grecos como romanos, los dioses grecos romanos. Entonces, y acusaban de ser la causa de desastres naturales. La conversión al cristianismo era ilegal y a veces era ordenado que los clérigos fuesen muertos. Entonces, el cristianismo, muy importante, fue considerada religión ilícita. Eso viene de una frase latín que era usada por el Imperio Romano. Ya no era una religión lícita, permitida, cuando eran considerados como simplemente una secta, pero bajo el judaísmo eran aceptados. Pero una vez que se desprenden del judaísmo después del año 70, entonces es considerada una religión ilícita, en parte por lo que le acabo de explicar. Hoy en día en Canadá, y esto sucedió creo que hace un año o dos, es ilegal. Estamos hablando, aquí están los Estados Unidos, tenemos a México al sur y tenemos a Canadá al norte. Ilegal tratar de convertir o influenciar a una persona que sea homosexual y tratar de aconsejar y ayudar a esa persona para que cambie o reconozca
lo que en sí es y moverlo hacia el heterosexualismo. Entonces, hasta un pastor fue encarcelado porque estaba predicando esto en su iglesia. O sea, no hay persecución en Canadá como la hubieron en estos primeros cientos de años en la iglesia, como hay en muchos lugares donde mueren anualmente miles de creyentes, más o menos 120,000 cristianos mueren todos los años en diferentes países, son perseguidos por su fe en Cristo. Eso no está pasando en Canadá, no está pasando aquí en los Estados Unidos, no está pasando en Inglaterra. Lo que sí estamos viendo es que hay leyes que se están pasando, que están entonces presionando, ¿verdad? Lo que creemos los cristianos. Y más tarde o temprano, dependiendo quién está gobernando como presidente, vamos a ver entonces que eso puede cambiar y convertirse en una persecución real en nuestros países. Así que, pero la persecución está pasando, puede estar pasando en su país por razones políticas, donde la iglesia a lo mejor no tiene la libertad de hablar abiertamente, ¿verdad? Que hay restricciones o que ramas de la iglesia están siendo perseguidas, ¿verdad? Usted puede ser que esté pasando persecución. A lo mejor no. A lo mejor usted está en un país donde todavía hay bastante libertad, pero la persecución sí existe. En el año 250 después de Cristo, bajo el emperador Decio, fue expedida una orden que abarcaba todo el imperio demandando que el César fuese adorado al menos una vez al año. Fíjense, estamos hablando de la idiosincrasia de algunos emperadores. Bueno, bajo Decio hubo una tremenda persecución, creo que duró 10 años. Y lo que él pedía es que fuese adorado como Dios una vez al año. Para los cristianos la elección era simple: adorar a Cristo como Curios o a César como Curios. Más tarde, bajo Valeriano, 253 a 260, era ilegal que los cristianos se reuniesen en asambleas y sus propiedades eran confiscadas. La peor de las persecuciones ocurrió durante Diocleciano. No, fueron los 10 años bajo Diocleciano, 10 años. Época en que fueron requeridos sacrificios paganos y las iglesias fueron incendiadas. Y eso está pasando en la India hoy en día. De vez en cuando leemos que creyentes fueron quemados dentro de la iglesia, o la iglesia, la estructura, el edificio fue destruido. Eso está pasando mucho en la India, especialmente en la parte sur de la India. Y la persecución en la China, por ejemplo, continúa también. Le puedo dar muchos ejemplos de lo que está pasando en la China también en cuanto a la persecución. Entonces, ya llegamos a 8:22. No voy a entrar ahora en esta sección porque va a requerir otros 30 minutos para poder. Pero usted puede seguir leyendo aquí sobre las herejías y movimientos primitivos entre los años 100 a 170, sobre el gnosticismo, y usted puede leer sobre eso. Puede leer acerca del montanismo, lo que estaba pasando ahí sobre movimiento de característica carismático, pero el problema ahí era la herejía de Montano, que decía ser el espíritu. Imagínense ahí, montanismo, eso fue una herejía en ese tiempo. Usted va a leer ahí en el libro. Marcionismo también, que no aceptaba el Dios del Antiguo Testamento y solamente algunos de los escritos del Nuevo Testamento. Muy, muy importante saber sobre esto. Hay muchas herejías que usted pueden entonces leer acerca de ellas. El arianismo, creo que vamos a estudiar un poco más sobre esto la semana que viene, pero básicamente de ahí proceden los testigos de Jehová de hoy. Ahí nace la doctrina de testigos de Jehová, arianos que rechazaban la divinidad de Cristo, pelagianos que negaban que el pecado original del hombre, que el hombre no nacía pecador, no nacía espiritualmente muerto o separado de Dios, solamente corrupto, no creían en la depravación total del hombre y básicamente enseñaban que Dios responde a nosotros, no nosotros a Dios. Y eso es una falsedad porque siempre la gracia de Dios, sea usted calvinista
o arminiano, o sea de alguna otra clase de rama teológica, nadie puede venir al Señor, nadie puede ser salvo, a menos que la gracia de Dios esté operando en nosotros y alrededor de nosotros. Algo que Dios hace con todo ser humano, en mi opinión, lo que muchos rechazan esa gracia de Dios. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá. El griego ahí, convencerá, significa convencer de la verdad. O sea, cuando el Espíritu Santo, dijo Jesús, venga, va a convencer, va a traer convicción, va a convencer de la verdad, de quién yo soy. Dice de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vendría al mundo. O sea, el Espíritu Santo está activo trayendo convicción al mundo. Aquí no discrimina. Dice que vendría a convencer al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, Cristo murió por nuestros pecados, por cuanto no creen en mí. No hay ninguna otra manera para ser salvo sin Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre. O sea, la resurrección de Cristo justifica la persona de Jesús, de acuerdo a Romanos capítulo 1. Lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo, fue justificado o vindicado cuando Jesús resucita de entre los muertos y regresa al Padre. Por eso que dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Y también por cuanto voy al Padre y no me veré más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, Satanás y los demonios fueron juzgados, serán juzgados en el lago de fuego eterno, y por tanto todo ser que es responsable a Dios también será juzgado si no primero haya recibido a Cristo como Salvador. Dice Juan 3, 18 y 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la persona que es condenada es porque no ha reconocido a Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo entero. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Herejías, la palabra herejía significa otro evangelio, básicamente. Y podemos hablar también, ya terminamos con esto, ya va a ser las 8:30, se me ha pasado el tiempo, pero hay herejías también hoy en día en su país, en su iglesia, donde usted ministra, en su ciudad, aquí donde ministramos nosotros en Estados Unidos. Pero la salvación por obra siempre es una herejía. No es el evangelio lo que Pablo habla ahí en Gálatas capítulo 1. Un evangelio diferente. Nadie es salvo por obras. Nadie fue salvo por obras. Nadie está siendo salvo ahora por sus obras. Nadie será salvo al final por obras hechas, sino siempre es la obra expiatoria de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Y cuando usted ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. El gnosticismo, eso continúa. O sea, una verdad peculiar, un conocimiento peculiar, algo que algunos poseen y otros no poseen. Muchas veces eso lo vemos aún en la iglesia, donde entonces algunos son considerados más espirituales porque a lo mejor han tenido cierta experiencia y otros no la han tenido. Entonces, cuidado también con el gnosticismo o esta idea de que algunos tienen alguna verdad superior o elevada, sobrenatural que Dios ha dado, mientras que otros no la tienen. El gnosticismo existe hoy en día también. El evangelio de la prosperidad, esto está en África, esto está en los Estados Unidos, esto está en Europa, esto está en la India, esto está en Sudamérica, esto está en el Caribe. El evangelio de la prosperidad ha dañado a muchos que han venido a Cristo con una falsa promesa de que cuando uno viene a Cristo todo le va a ir bien, y si no le va a ir bien es por falta de fe. Si uno no es sano es por falta de fe. Si uno no es próspero materialmente hablando es falta de fe. Y lo que ha pasado es que muchos, cuando esta promesa de prosperidad no se ha materializado en su vida, entonces han dejado la fe cristiana. Tengamos cuidado. Dios no quiere prosperar, pero tengamos cuidado como enseñamos la prosperidad.
pero el evangelio de la prosperidad es una falsa doctrina. El universalismo. El universalismo es muy popular hoy en día, aún en algunas iglesias liberales que ni se deben de llamar cristianas porque no están enseñando la Biblia, pero básicamente enseña de que todos somos salvos. No importa lo que usted cree o no cree, Dios es amor, Dios es bondadoso. Y por cuanto Dios es amor, al final, de alguna manera, Dios perdonará a todas las personas y todos seremos salvos, todos estaremos en el cielo. El pluralismo religioso enseña de que hay muchas religiones, porque Dios ha levantado, creado a las religiones del mundo, porque es a través de esas religiones que las personas, de acuerdo a su creencia, encontrará a Dios. El cristianismo no es el único camino, es un camino. Aunque Jesús dijo algo contrario ahí en Juan 14:6 y en Hechos 4:12, ¿verdad? Pero eso es lo que el pluralismo religioso enseña. La deidad de Cristo es confrontada constantemente. Hay muchas sectas que continúan diciendo que Jesús es un profeta, que Jesús es un Dios, pero no es Dios encarnado. Entonces, esa es una herejía que continúa hoy en día y tenemos que estar. ¿Por qué? Porque lo que usted piensa acerca y cree acerca de Cristo lo va a llevar entonces a responder a Cristo de acuerdo a quién usted cree que Él es. Entonces, si Él es Dios, voy a responder a Él de una manera. Si es un Dios, voy a responder a Él de una manera. Si es simplemente un profeta, voy a responder a Él como un profeta. Si es solamente un maestro filosófico, hasta allá va a llegar entonces mi, mi idea de Él y cómo lo voy a seguir en mi vida. Y la salvación después de la muerte está incrementando aún en muchas iglesias hoy en día. O sea, de que hay un infierno, hay un cielo, pero que Dios en su bondad y en su amor le dará la oportunidad a todas las personas, aun aquellos que no se arrepintieron, no creyeron en Jesús mientras que tenían vida, después de la muerte habrá una segunda oportunidad de arrepentimiento. Así que estas son herejías que existen hoy, una que es más filosófica y también bíblica, que dice que el hombre puede vivir sin Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. Necesitamos. Dios puso la eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 3. Así que, hermanos, hay muchas herejías. Usted probablemente puede enumerar muchas otras en esta noche, pero con esto vamos a terminar y entonces vamos a abrirlo a un tiempo de preguntas. De nuevo, recuerden que en el mes de febrero no habrán clases pregrabadas, todas serán en vivo. Estaremos cada lunes en vivo a las 7 de la noche para este estudio de la historia. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a abrirlo ahora a preguntas y respuestas o comentarios. Si usted tiene alguna pregunta, alguna respuesta, algo que quiere decir, algún comentario, este es su momento. Vamos a abrirlo por unos minutos. Ahora encienda su micrófono y después que haga su comentario o su pregunta, lo puede apagar otra vez. Gracias. ¿Alguien quiere contestar una de las tareas? ¿Puede contestar una de las tareas? O hacer alguna pregunta de lo que hemos mirado en esta noche. Buenas noches, muchas bendiciones, Pastor Roger. Hola, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias, gracias al Señor. No, sí, es un comentario porque en verdad la clase es muy interesante. Conocer la historia de la iglesia para nosotros es de mucho valor, porque ahí comprendemos de dónde hemos venido cogiendo esta batalla hasta nuestros días. Es de mucha importancia también como una manera también para nosotros tener mayor defensa de la fe, también contra todos estos ataques. Hemos visto cómo la iglesia ha permanecido y no es que hoy hemos dejado de ser atacados, hay muchos ataques hoy. Entonces esas serían herramientas también que nosotros podemos utilizar para defender nuestra fe
Sí, ha sido muy importante esta clase, muy maravillosa. Así que muchas Gracias, gracias. hermano. De nada. Bendiciones. ¿Bien alguien más? ¿Cómo está el grupo allá en Perú? Bendiciones, el grupo nuevo en Perú, en Bonaire, y los grupos nuevos en la República Dominicana. Que Dios le bendiga. Um, ¿Bien alguien más? Pastor Roger, ¿me Buenas escucha? noches, Dios le bendiga. Diga. Buenas. Es una pregunta, hermano. Usted hablaba ahorita de lo que era el gobierno de la iglesia y mencionaba el obispo, el anciano, el pastor. Entiendo que cuando habla, por ejemplo, de pastor y habla de obispo, se está refiriendo a la misma persona, aunque los concilios han hecho clasificaciones dentro de ellos y le dan, por ejemplo, al obispo un rango, el pastor y así sucesivamente, pero creo que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de obispo se refiere a lo mismo. Exacto. Sí, la palabra obispo, pastor y anciano se refieren al mismo líder, pero enfatiza diferentes funciones. El pastor cuida de la iglesia. El obispo sobrevé los asuntos de la iglesia. El anciano habla de la madurez del rol del pastor. O sea, cada uno de ellos enfatiza algo diferente. Entonces, es la misma persona. El pastor es obispo y es un anciano, pero cada palabra enfatiza algo diferente. Entonces, es importante entender que estamos hablando de lo mismo. Pero como usted dijo, me gustó la palabra clasificación. ¿Verdad? Eso ha sido algo que se ha desarrollado desde el siglo II de la iglesia y hoy en día tenemos esas clasificaciones en muchas iglesias. Y lo que a mí más me preocupa es que a veces se le quita la autoridad y la importancia. No una autoridad de gobernar con mano dura, sino una autoridad de humildad, de pastorear al pastor en una iglesia. Pero en las iglesias bautistas, yo no soy bautista en este momento, pero fui bautista por muchos años. La iglesia que yo pastoreo en este momento es sin denominación y lo que tenemos son pastores. Tenemos varios pastores, tenemos una pluralidad de pastores. Pero reconozco que hay iglesias, la iglesia bautista, por ejemplo, que no tienen obispos, tienen solamente pastores. Se rigen por el pastor principal de una iglesia o pluralidad de pastores que dirigen los asuntos de la iglesia. Cuando entramos con la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, la iglesia católica romana, la iglesia griega ortodoxa, ya estamos hablando de diferentes estructuras de gobierno de una iglesia. Y de nuevo, no quiero decir que están pecando cuando han hecho eso, pero no es lo que encontramos inicialmente en el Nuevo Testamento. No es la práctica simple que encontramos en el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Sí, buenas. Hola. Hola. Y sí, Celino, San Juan de la Maguana, República Dominicana. Placer Sí, para mí hermano. estar en este grupo y conocer más del reino del Señor. Amén. Al escuchar al pastor y ver la historia de la iglesia, la historia de Jesucristo, escuchar un poquito más de ella, pues esto nos da a nosotros más pincelada para seguir hacia adelante y ver que falta mucho por aprender. Cuando habló de una de las partes que mucho me llamó la atención fue del libro apócrifo de Corintio. Me gustaría aprender un poquito más de ese personaje que escribió ese libro ahí. ¿Cuánto? Muy bien. Este libro habla un poco sobre ello. También el libro del Nuevo Testamento, que ya lo vamos a leer en el futuro.
también habla acerca de los libros apócrifos, pero si usted consigue una iglesia, una Biblia católica romana y abre al índice, al contenido, usted va a ver ahí los 14 libros que componen los libros apócrifos. No voy a entrar en detalle, pero la iglesia en diferentes momentos aceptó, rechazó esos libros. A veces consideraban que eran inspirados, otras veces consideraban que no eran inspirados. Después de la reforma, en lo que se llama la contrarreforma, en el concilio de Trent, que duró 16 años, la Iglesia Católica Romana eleva esos libros a la misma posición de los otros libros, 66 libros de la Biblia, como libros inspirados. O sea, ya no hay, para el católico romano y para el sacerdote y los líderes de la Iglesia Católica Romana, ya no hay duda que esos libros tienen la misma autoridad, misma inspiración que los otros 66 libros de la Escritura. Y nosotros como protestantes, como evangélicos, rechazamos, no rechazamos en el sentido de no querer leer o leer los libros si queremos como algo beneficioso que pueda hablar de la historia, del tiempo, algo así, pero los rechazamos por varias doctrinas que aparecen en esos libros, como la doctrina del purgatorio, que como creyentes evangélicos no la encontramos en las escrituras y ahí aparecen en algunos de esos libros. Así que yo le puedo mandar, si usted me manda una nota a mi teléfono de WhatsApp, yo con mucho gusto le puedo mandar un escrito sobre los libros apócrifos. Muy bien, Pastor Salino, bendiciones. Bien, ¿alguien más? Amén. Gracias, pastor. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Muñoz de República Dominicana, Santo Domingo. Bendiciones. Muy buena exposición, cosas que yo no había visto. Ya yo he hecho el Instituto Bíblico, pero no había visto temas que usted tocó en el día de hoy. Pero algo que no escuché muy claro fue en cuanto al tema del cristianismo, que hay algo que no sé si fui yo que malinterpreté, pero quisiera como una pequeña aclaración que se dijo que usted refirió que estamos hablando de las diferentes sectas o religiones, como se le llama, y usted una dijo que el cristianismo no es la única religión que te lleva hacia el camino, o creo que malinterpreté. Sí, mal interpretó o no me expliqué, no expliqué correctamente. Estaba hablando en ese contexto sobre lo que algunos enseñan hoy en día. Cuando en el tiempo del siglo XVIII, más o menos, hay un movimiento intolerante religioso, está el afán científico, comienza a rechazar muchos la Biblia y dudar mucho de lo que la Biblia dice. Entra el criticismo bíblico o la alta crítica y comienzan a dudar muchas personas sobre lo que leemos en la palabra de Dios. Y también entra entonces el movimiento religioso pluralista o el concepto de que hay muchas iglesias o hay muchas religiones que también conllevan a la verdad o a Dios. Y muchos comienzan a rechazar el concepto de que el cristianismo es el único camino a Dios. Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que yo digo, no es lo que cree el seminario, sino lo que estoy diciendo es que hubo un movimiento hace unos cuantos siglos atrás que hoy en día está muy resaltado, y es que hay salvación en todas las religiones. La fe cristiana no sostiene la única verdad para estar bien con Dios. Esa no es mi posición. Lo que estoy diciendo es que hay muchos que dicen eso sobre el cristianismo. ¿Me hago claro? Totalmente. Ok, muy bien. Bien. Bueno, hermanos, se nos ha ido el tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden enviar directamente a mí, a mi teléfono WhatsApp, o se la pueden enviar a la hermana Getsi, y los otros instructores la van a contestar, yo no.
Gregorio, Marlon y Juan. No, usted siempre va a recibir una respuesta de uno de nosotros. Así que si tiene alguna, a veces uno se lo olvida o no viene a la mente algo que después uno dice, me hubiera gustado preguntar esto, ¿ok? Así que la semana que viene, el lunes que viene, estamos de nuevo aquí, reunidos, y va a ser muy linda. Vamos a introducir al nuevo instructor, al doctor Juan Valdés, que es filósofo, apologista, escritor, autor de muchos libros, y creo que le van a gustar mucho y va a ser de gran gusto para ustedes. Después el pastor Marlon y el pastor Gregorio, muy buenos instructores también, buenos pastores que aman mucho este ministerio y les aman mucho a ustedes, van a enseñar las últimas 3 clases. Así que yo estaré con ustedes otra vez en el mes de abril, marzo, cuando enseñemos el libro número 10 sobre evangelismo, misiones, evangelismo y discipulado. Pero ellos estarán aquí con ustedes durante el mes de febrero. Así que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por ayudarnos en esta noche, poder comunicar un poco acerca de la historia de la iglesia. Y te pido, Señor, que esta lectura en esta semana y en este mes sea de gran bendición para todos nosotros, Señor. Sigue edificando nuestra vida. Bendice a cada pastor, a cada anciano, cada líder de la iglesia que tiene responsabilidad de enseñar la verdad y de guardar y proteger a la iglesia de herejías y de falta de enseñanza correcta. Bendíceles, Señor, para que ellos puedan hacer un buen trabajo de predicar y de enseñar tu palabra y que tú sigas, Señor, edificando la iglesia de una manera muy especial. Alabamos tu nombre, damos gracias por Jesucristo y es en su nombre que oramos, Señor. Amén. Que Dios le bendiga y muchas gracias por estar aquí en esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes. Bendiciones, bendiciones. 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 Amén. Dios te Bendiciones. bendiga, pastor. Bendiga a todos. Bendiciones. Guarde, pastor.